Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, soy la directora de este canal internacional de noticias, también de este programa de opinión, de análisis, de debate, y la noticia de hoy pues ha generado muchísima controversia, muchísimo debate a nivel internacional. Los saludos desde el Centro Internacional NTN 24 Washington, y como siempre del Centro Internacional América Latina Bogotá, Jefferson Beltrán, subdirector del programa. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa La Noche. Un saludo también a quienes hasta ahora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia es ese plan aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel. Quieren ampliar su ofensiva militar en la Franja de Gaza después de ya 1 año y 7 meses de guerra contra la organización terrorista Hamas. Pero no solamente se trata de ampliar su ofensiva militar, es una fase más intensa, han dicho, y que según funcionarios del gobierno israelí contempla la conquista del enclave palestino, su territorio. Y han argumentado que entonces los palestinos tendrán que desplazarse al interior de la Franja de Gaza, de un lugar hasta el sur, o de todos los lugares hasta el sur. La mayoría de sus habitantes deberían hacer esto dentro del territorio para luego comenzar un envío de todos ellos a terceros países. Por supuesto, la polémica está servida y en el mundo se discute esta idea, no solamente desde el punto de vista ideológico, a favor de Israel o en contra, a favor de los palestinos o en contra, sino también como una estrategia. Desde el punto de vista militar se debate la estrategia. Claudia, el ministro de Finanzas de Israel, estamos hablando de Bezalel Smotrich, advirtió este martes que la victoria de las fuerzas de defensa de Israel implicaría la destrucción total de la Franja de Gaza. Smotrich es uno de los funcionarios considerados de la línea más dura de la derecha israelí. Es líder del partido sionista religioso, socio del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Gaza será completamente destruida simplemente porque es enteramente una infraestructura terrorista por encima y por debajo del suelo. Así que será completamente destruida. Los civiles serán enviados al sur, más allá del eje Moraj, entre las ciudades sureñas de Khan Yunis y Rafah, a una zona humanitaria sin Hamas ni terrorismo. Desde allí comenzarán a salir en grandes cantidades a terceros países. Esto cambiará la realidad, la historia del Estado de Israel. El punto clave de esta noticia es el siguiente, porque no es la primera vez que el ministro israelí de Finanzas propone la ocupación de Gaza por parte de Israel y la instauración de un gobierno militar, de ser necesario, ahí en el enclave palestino. Bezalel Smotrich es un hombre conocido por estas posturas, y en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter o X el pasado 19 de abril defendió esta alternativa como el método para garantizar la seguridad y traer rápidamente a los secuestrados a la libertad. Significa cambiar el método de guerra, optar por la ocupación total de la Franja de Gaza y no temer un gobierno militar si fuera necesario, destruir a Hamas y garantizar que Gaza no represente una amenaza para el Estado de Israel. Saluda a Marcos Pekel. Marcos Pekel es analista permanente de la situación de Israel y también, obviamente, de Gaza, de los asuntos del Medio Oriente. Es director de la comunidad judía en Colombia, columnista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Señor Marcos Pekel, es un honor tenerlo, como siempre. ¿Y hasta qué punto estas declaraciones significan una decisión tomada? Bezalel Smotrich ha publicado estos mensajes y ha dicho que la verdadera solución es que el ejército de Israel y que Israel definitivamente tomen posesión y control de la Franja de Gaza. Bienvenido. Buenas noches a todos, a la audiencia. Gracias, Claudia, Jefferson. Un gusto y un honor estar acá con ustedes. Mire, la verdad que no se sabe lo que ocurrirá en Gaza.
cuando se acabe la guerra. Hay demasiados factores involucrados, demasiados actores. Eso no depende solo de Israel, depende también de Estados Unidos, de los países árabes, depende de Egipto, depende de cómo termine la guerra, y la guerra no va a terminar hasta que los 59 rehenes que aún permanecen en poder de Hamás y que no los quiere soltar sean liberados, y no sabemos si eso se va a lograr, porque realmente lo único que tiene Hamás en este momento son esos 59 rehenes. Y no hay ninguna negociación que a ellos les sirva para soltarlos, que el momento que los rehenes sean liberados, Hamás ya no tiene nada. Por lo tanto, hay demasiadas variables en este caso. Las decisiones del gobierno de Israel hay que verlas como un método de presión para lograr doblegar a Hamás con declaraciones de esas, con la acción militar que aún no ha comenzado de la forma en que se mencionó hoy en el gobierno de Israel. Sin embargo, hay demasiadas incertidumbres todavía, y lo único que sabemos es que hay 59 rehenes aún, que si Hamás los hubiera soltado, a los rehenes hace 6 meses, hace un año, la guerra ya se habría acabado. Sí, yo quiero también invitar, y permítame, Marcos, darle la bienvenida a Ilan Busni. Él es analista internacional, licenciado en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, presidente del Centro de Diplomacia Pública Basilea. Ilan, gracias por estar con nosotros. ¿Y hasta qué punto esto es una decisión tomada o es simplemente lo que ha resaltado Bezalel Smotrich, ese, pues, que es influyente ministro de Finanzas y que permanentemente da como única solución en este momento, además de que Israel controle plenamente desde lo militar y desde su presencia la Franja de Gaza? ¿Esto es una decisión tomada o esto es un anuncio para presionar y para lograr la liberación de los rehenes? ¿Qué cree usted? Bienvenido, un placer tenerlo. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Lo primero que tengo para decirles es que evidentemente es utilizado como una expresión de presión por parte de el ala que está más a la derecha dentro del gobierno israelí. Esto surge en respuesta claramente a la negativa del grupo terrorista Hamás a sentarse a negociar por los 59 secuestrados israelíes que aún mantienen cautivos en la Franja de Gaza. Y evidentemente los dichos de Bezalel Smotrich responden también a que el ejército israelí ha aumentado la presión militar terrestre en la Franja de Gaza para llevar a negociar a el grupo terrorista Hamás. Igual lo que hay que destacar también es que la palabra final no la tiene Bezalel Smotrich, sino que la tiene Benjamin Netanyahu, que es quien lidera el gobierno israelí y esta coalición. Así que yo lo veo más como un factor de presión que como algo que vaya a suceder realmente. Pues lo cierto es que para Israel, según algunos integrantes del gabinete, todavía no hay una ventana de oportunidad para que haya una nueva liberación de secuestrados en poder de Hamás. Ante la presión israelí aumenta la expectativa de que las liberaciones puedan darse antes de que termine la gira que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene prevista en Oriente Medio la próxima semana. Vamos a ir, como saben, a Oriente Medio, Arabia Saudí, vamos a Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Eso será, supongo, el lunes por la noche. Algunos de ustedes vendrán con nosotros. Creo que antes de eso vamos a tener un anuncio muy grande para hacer, tan grande. No les diré sobre qué, pero va a ser, es muy positivo. Y también les diría si es negativo o positivo. No puedo dejar eso fuera. Es muy positivo y ese anuncio se hará el jueves o el viernes o el lunes antes de irnos. Pero será uno de los anuncios más importantes que se han hecho en muchos años sobre un tema determinado, muy importante. Ahí están planteando esa situación que ustedes mismos nos están explicando. Hay todavía una ventana de oportunidad. ¿Ven una ventana de oportunidad para el regreso de los 59 rehenes en poder de la organización terrorista Hamás? Esa ventana de oportunidad, ¿por qué existe? Si la organización terrorista Hamás ya no tiene que negociar, más allá de que les dejen seguir operando tranquilamente desde la Franja de Gaza,
si no tienen la voluntad, ¿por qué desde Israel estos otros sectores políticos sí creen que hay una ventana? Es decir, que hay una posibilidad de esto. Y quiero hacerles esta pregunta haciendo énfasis en que Donald Trump dice que habrá ese anuncio muy, muy grande. Él cuenta pues su recorrido que va a hacer, ustedes mismos lo oyeron, ¿no? Va a estar en Oriente Medio, en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y que el anuncio va a ser muy grande. Entonces, se refiere seguramente ese anuncio a la liberación de estos rehenes o un plan para que sean liberados, ¿creen ustedes? Ilan, comienzo contigo en este momento. Lo que creo es que me parece que vamos a ver un anuncio de Donald Trump ligado claramente a algo que excede propiamente lo que pasa entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Me parece que se va a venir un anuncio que va a cambiar el tablero de juego en Medio Oriente. Y por el otro lado, algo que también es muy importante destacar. La ventana de oportunidad también se va a dar porque una de las decisiones que se tomaron desde Israel, desde que se avanzó en esta última incursión militar, es lo que se conoce como el corredor Morag, que es esto que separa parte del sur de la Franja de Gaza. ¿Cuál es uno de los grandes objetivos? Quitarle a Hamás el poder, ya no solamente por la presión militar, sino también quitarle el poder de la distribución de alimento y de ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza para que empresas privadas puedan encargarse de eso. Se sabe que si Hamás pierde el control de la entrega de alimentos y de ayuda humanitaria, también va a perder la popularidad y por ende la gente va a dejar de responder a las directrices de Hamás. Evidentemente, este viaje de Donald Trump, que algunas fuentes en Medio Oriente dicen que puede llegar a visitar territorio israelí, van a generar un cambio geopolítico en la región y una presión fenomenal para poder llevar adelante la negociación para que se liberen a los 59 secuestrados. Si la diplomacia falló, se entiende desde el lado israelí que la respuesta ahora tiene que ser con la presión militar para doblegar a Hamás y sentarlo en una mesa de negociación. Ay, Ilan, pero permítame, le contrapregunto lo siguiente. Cuando usted dice que el anuncio puede ser más allá, ir más allá de exactamente el conflicto o en esta guerra entre Israel, la organización terrorista Hamas, todo el debate que hay sobre la población civil palestina, posiblemente podemos estar hablando de algo similar o incluso de el pretendido acuerdo de Abraham que finalmente se frustró su terminación final, es decir, que se haya consolidado tras la incursión de Hamás en el territorio israelí, en esa pues brutal masacre que ha generado ahora toda esta guerra. ¿Será referente a eso? Y hace poco tiempo atrás, el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, dijo, mientras que se celebraban los 77 años de la independencia del Estado de Israel, que el gobierno de Donald Trump estaba claramente, yo voy a usar la palabra obsesionado, pero no es obsesionado, yo diría que está empecinado en agrandar los acuerdos de Abraham, esta alianza que iba a llegar indefectiblemente a una relación entre Arabia Saudita, Israel y otros países árabes suníes de la región. Entonces, probablemente los anuncios que tengan, si bien todavía no están confirmados, pueden estar ligados y muchos analistas creen que pueden haber grandes anuncios en referencia a un acercamiento cada vez más real y más plausible entre el mundo sunita moderado y el Estado de Israel. Así que muchos estamos creyendo que los anuncios de Donald Trump pueden llegar a ir en esa dirección. Marcos Pequel, ¿qué tan posible es reanudar precisamente la ejecución de los acuerdos de Abraham? Que lo que ya estábamos casi viviendo era un inminente reconocimiento de Arabia Saudí a Israel como Estado. O sea, es decir, que ha sido uno de los grandes problemas en el entendimiento con sus vecinos. ¿Estamos cerca de esto? Mire, Claudia, yo creo que está servido en bandeja de plata al presidente Trump, el nuevo Medio Oriente que se creó después de la derrota de Hezbollah, la caída de Assad, que es consecuencia directa de la derrota de Hezbollah, la derrota que Israel le propinó a Hezbollah, el mismo debilitamiento de Irán, que militarmente tuvo dos enfrentamientos con Israel el año anterior y en ambos Irán prácticamente demostró varias debilidades, varias vulnerabilidades. Por lo tanto, ese nuevo Medio Oriente en este momento da la oportunidad
a que el presidente Trump, con una diplomacia bien inteligente, con una diplomacia bien enfocada, puede llevar a que incluso el presidente de Siria, Ahmed al-Shara, dijo que está interesado en unirse a los acuerdos de Abraham. Eso ningún gobernante de Siria lo hubiera dicho nunca, pero ya lo dijo él. El mismo Líbano está tratando ya de limitar completamente el accionar de Hezbollah, que antes era más fuerte que el Estado libanés, y en este momento hay un gran conflicto en Líbano entre el presidente Aoun, que está tratando de desarmar a Hezbollah, e Irán, que está tratando de impedir que Hezbollah sea desarmado. Pero ese nuevo Oriente creado también con la derrota de Hamas, con la debilidad de la autoridad palestina, da al presidente Trump en bandeja de plata la posibilidad de, con una diplomacia bien enfocada, de lograr la extensión de los acuerdos de Abraham hacia no solo Arabia Saudita, sino países musulmanes no necesariamente árabes que podrían unirse a estos acuerdos, como Indonesia. Los acuerdos de Abraham han sido un gran éxito, no han sido afectados por esta lamentable situación comenzada por Hamas el 7 de octubre, y esperaríamos que algo así es lo que la diplomacia de Trump esté planeando hacer, no necesariamente quizás con un gran anuncio la próxima semana, pero que se comience a construir ese nuevo Medio Oriente con base en la situación creada en el terreno desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Marcos, ¿y cómo afectaría la creación de ese nuevo Medio Oriente, quizás ese reconocimiento de Arabia Saudita, de Israel como Estado, el hecho de que quizás Israel pretenda estar de manera indefinida en Gaza? ¿Esto afectaría ese equilibrio regional? ¿Cómo afectaría quizás a Israel con países como Egipto y Jordania, que realmente este plan se llevara a cabo? Yo pienso que es muy prematuro hablar de ese plan. Yo pienso que lo que está ocurriendo es que en este momento no sabemos qué va a ocurrir con Gaza. Dije antes que hay muchos actores involucrados, y si esos países como Arabia Saudita, los Emiratos, quieren realmente ayudar al pueblo palestino, el gran sacrificado por parte de Hamas, sería ellos mismos involucrarse de alguna manera en una nueva Gaza, en la cual la población palestina pueda vivir en paz, prosperidad y tener alguna esperanza, la cual perdieron en el 2007 cuando Hamas tomó control de la Franja de Gaza, y en vez de convertirla en un lugar placentero, en una construcción de Estado para los palestinos, a construir una guarida terrorista como hemos visto. Por lo tanto, hay muchos factores involucrados aún para poder hablar que en Gaza se va a quedar Israel. Israel lo dijo al comienzo, el interés de Israel no es quedarse en Gaza, Israel no tiene nada que ganar quedándose en Gaza, y el único problema de Israel en estos momentos son los 59 secuestrados y asegurar que jamás no va a poder volver a crear otro 7 de octubre más adelante. Y para eso, todos estos actores que tanto están involucrados, algunos que siempre se manifiestan a favor del pueblo palestino, pues que actúen. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de mismo Turquía, estamos hablando de Estados Unidos. Por lo tanto, lo de Gaza es en este momento una gran incertidumbre. ¿Qué sucederá al día siguiente? Pues vamos a ver otro punto clave de esta noticia, y tiene que ver con esas versiones encontradas dentro del mismo gabinete israelí sobre ese supuesto nuevo plan para Gaza. El portavoz del gobierno, David Mencer, aseguró que la estrategia militar ampliada no es para ocupar Gaza, sino para destruir toda la infraestructura del grupo terrorista Hamas y aumentar la presión que permita la liberación de todos los secuestrados. Esta semana, Israel está emitiendo decenas de miles de órdenes de llamada a filas a reservistas para reforzar y ampliar nuestras operaciones en Gaza. No para ocupar, sino para ampliar la operación militar. ¿Para qué? Para aumentar la presión sobre Hamas para que libere a nuestros rehenes. En zonas adicionales, Israel destruirá toda la infraestructura terrorista. El Gabinete de Seguridad aprobó por unanimidad el plan operativo para derrotar a Hamas en Gaza y devolver a los rehenes. Israel lo ha dejado claro: liberar a los rehenes y que Hamas deponga las armas y la guerra terminará. Entonces, aquí están las dos versiones. Está la versión del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que está a la derecha
mucho más a la derecha de Benjamín Netanyahu, diciendo que la ampliación de esta estrategia militar y estas operaciones militares dentro de Gaza tienen el objetivo de finalmente que Israel controle plenamente la Franja de Gaza, desplazar a los habitantes del norte hacia el sur y de ahí repartirlos en diferentes países. Eso es lo que dice, pero también entra después David Benzer diciendo que no, que la estrategia militar ampliada no es para ocupar a Gaza, sino para generar más presión para que puedan darle otra ventana de esperanza a los 59 rehenes. Permítanme los dos también saludar en este momento a Ignacio Montes de Oca. A Nacho, como siempre, le agradezco mucho su disposición por estar permanentemente aquí con nuestro canal. Él es colega nuestro, reconocido periodista, también es escritor, analista internacional. Nacho, finalmente estamos discutiendo sobre qué posibilidades hay realmente de una ocupación general que destruya completamente lo que existe actualmente en la Franja de Gaza y rehacerla y ya sin sus habitantes. O definitivamente es más creíble la segunda versión que dice que van a hacer presión pero no tomarse la Franja de Gaza. Adelante. Gracias por la invitación, un gusto siempre. La cuestión es discriminar dos posiciones diferentes, qué es lo que le conviene a Israel y qué es lo que le conviene al actual gobierno de Netanyahu. Son cosas absolutamente diferentes. El gobierno actual de Netanyahu tiene como aliados a personajes como Smotrich o Ben Gvir, que pertenecen a un ala nacionalista religiosa con ideas absolutamente extremas y que dentro de Israel, y esto hay que decirlo, reciben un montón de presión contraria de parte de grupos que no están de acuerdo con la respuesta solamente militar. Y esto se basa en hechos de la realidad, y es que la mayor parte de los rehenes tomados en el ataque terrorista del 7 de octubre fueron liberados gracias a las negociaciones políticas. Entonces hay una disputa sobre qué es lo que le conviene a Israel o qué es lo que le conviene al gobierno y cuál es la medida más razonable para lograr la liberación de los 59 rehenes que, y esto es importantísimo entenderlo, de los 59 rehenes, no más de 30 están vivos, porque el resto fueron asesinados en cautiverio. Entonces, y con esto cierro mi reflexión para invitar al resto de los invitados a que opinen también. El problema no está solamente en cómo se resuelve, sino qué va a suceder en el día después. ¿Cuántos de estos rehenes podrían haber sido liberados o podrían haber sobrevivido? Pero también en el día después, ¿qué va a suceder con Gaza? Porque más allá de la presencia o la ocupación, la devastación en Gaza es una realidad que también va a exponerse ante la opinión pública y todos estos factores son importantes de resolver. No hay uno más importante que el otro, porque es de lo que se trata en definitiva, es de evitar otro 7 de octubre, pero también evitar una catástrofe humanitaria. Sí, y la organización terrorista Hamas obviamente rechazan todas estas opciones que vienen de Israel, por supuesto. La de la ocupación ni se diga, pero la de ampliar la ofensiva militar también Hamas lanza realmente una amenaza cuando dice que Israel va a terminar sacrificando a los rehenes. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando con ustedes sobre este pues muy impactante, importante, pero también delicadísimo tema. Ya volvemos. Continuamos en este programa La Noche analizando estas versiones que indican desde distintos sectores de la política israelí la posibilidad de que Israel esté de manera indefinida en Gaza. También han hablado de la posibilidad de que sean desplazados cientos de miles de palestinos al sur de la Franja de Gaza. Uno de los puntos claves de esa noticia tiene que ver con lo que ha dicho el grupo terrorista Hamas, que rechazó ese nuevo plan anunciado por Israel. La agrupación extremista criminal acusó al gobierno de Netanyahu de sacrificar a los rehenes que están en Gaza. Comunicado Organización Terrorista Hamas, mayo 6 de 2025. La aprobación del gabinete israelí de los planes para expandir sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza representa una decisión clara de sacrificar a los prisioneros israelíes en la Franja de Gaza y reproducir el ciclo de fracasos que comenzó hace 18 meses. Ignacio Montes de Oca, ¿qué piensa usted de esta declaración? ¿Es una amenaza directa del grupo terrorista Hamas a esta posibilidad
de que Israel se quede de manera indefinida en la franja de Gaza. Hay quienes aseguran hoy que militarmente tampoco sería posible que Israel se quede de manera indefinida en este enclave palestino, teniendo en cuenta que eso podría generar una mayor resistencia al interior de ese territorio. A ver, lo primero, es un grupo terrorista al cual que tiene un desprecio absoluto por la vida humana y sabe que lo último que está frenando una ofensiva final que erradique por completo su presencia en Gaza es justamente el tener estos rehenes. Si va a arrastrar con ellos a los rehenes, es una posibilidad cierta, dolorosa y trágica. Ahora bien, una vez que se erradique a Hamás de Gaza, si es que se logra, va a seguir existiendo porque tiene su base política en el exterior, tanto en Qatar como en Turquía, donde también tiene inversiones. Está presente en el sur del Líbano y está presente en Cisjordania. Es decir, no se va a terminar jamás. Pero el problema va a ser que precisamente si no se resuelve la situación de los gazatíes, es el caldo de cultivo ideal para crear la insurgencia que hará que vuelva la misma violencia, pero con distintas siglas. Y este es el problema, que si el día después de una ofensiva contra Hamás no tiene un componente de reconstrucción de Gaza, entonces lo más probable es que, habida cuenta que existe una enorme cantidad de armas y de municiones dentro de todo lo que es la franja, es probable que tengamos insurgencia y ahí ya no importa si se llama ocupación, anexión o retiro. La violencia va a seguir existiendo porque precisamente los motivos políticos no están siendo atacados y se está teniendo solamente una mirada militar sobre el fenómeno y lo militar es solamente un aspecto pequeño de la explicación y de las soluciones más amplias. Claro, y ese es la gran preocupación y la angustia son esos rehenes precisamente. Y Hamás sabe que todavía teniéndolos también tiene pues obviamente esa capacidad de presión. Además porque desde adentro de Israel también vienen las críticas de los familiares de los secuestrados que están en poder de la organización terrorista. En esta incertidumbre, obviamente que generan todos estos anuncios. Cada vez que hay anuncios de si sigue la guerra, de por qué hay que prolongarla, según los argumentos que entrega el gobierno de Israel, crece la incertidumbre por la suerte, por supuesto, de sus seres queridos. El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos asegura que este plan de Israel de aumentar la ofensiva militar y de la posibilidad también de hacerse con el control de Gaza demostraría que al gobierno de Netanyahu no le importan, estaría eligiendo territorio antes que los rehenes. Es lo que están diciendo en estas protestas que aparecieron el lunes. En estas protestas hubo decenas de israelíes víctimas de Hamás ante el Parlamento de Jerusalén y rechazaron ese plan del gobierno. Exigieron también el fin de la guerra y la liberación de sus seres queridos, de los rehenes, de una vez por todas, pero no están contentos con la decisión de Netanyahu. Ahora Bibi, nuestro corrupto y criminal líder que solo quiere permanecer en su trono, solo quiere reinar y no le importa si Israel arde hasta los cimientos por el camino. Está sacrificando a los rehenes, está sacrificando a nuestros hijos e hijas que son soldados rasos, que van a Gaza y morirán en vano solo por su reinado. El punto clave de la noticia, en manos del grupo terrorista Hamás todavía siguen secuestradas 59 personas. Israel estima que al menos 24 de los rehenes están con vida. Los cuerpos de 35 cautivos asesinados por la agrupación extremista permanecen también retenidos en Gaza. Estamos hartos de esta guerra que nunca termina. No queremos luchar en una guerra que solo mantiene a Netanyahu en el poder. Queremos que vuelvan los rehenes, queremos que vuelvan nuestros soldados. Nuestros hijos están siendo enviados a una guerra sin propósito. Nos gustaría ver a todos los rehenes de vuelta lo antes posible. No estamos de acuerdo con una guerra que beneficie al dictador y no a todos nosotros. Ilano, vuelvo contigo. Bueno, aquí está la presión a Netanyahu también. Le dicen, Bibi, nuestro corrupto y criminal líder solo quiere permanecer en su trono, solo quiere reinar, no le importa si Israel arde hasta los cimientos por el camino, le gritaban esto, está diciendo que está sacrificando a los rehenes, a sus hijos, a sus hijas,
Finalmente, desde la organización terrorista le dicen criminal y los familiares de los rehenes también le dicen criminal a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo cree usted que él pueda sortear entonces esta situación y esta presión? Y finalmente, ¿qué piensa usted? ¿Netanyahu no le importan los rehenes? ¿Lo que importa es ganar territorio? Me parece que hay que hacer un par de aclaraciones previas. Hay dos objetivos claros desde que empezó esta guerra con la masacre del 7 de octubre. Desde el lado israelí dijeron hay que liberar a los secuestrados y por el otro lado hay que desarmar a Hamás para que Hamás no pueda seguir estableciendo su fuerza en la franja de Gaza. Evidentemente estos dos objetivos muchas veces pueden ir de la mano y muchas otras veces van por dos caminos diferentes. Al aumentar la presión militar de Israel, probablemente el objetivo de traer a los 59 secuestrados a casa parece alejarse. La lógica que aplica el gobierno que dirige Benjamín Netanyahu es la única manera en la que los 59 secuestrados pueden volver, pueden retornar a casa, es a través de la presión militar. Solo la presión militar va a lograr este objetivo. Ahora, parte de la guerra, hay que entender, es también una guerra psicológica, la división de la sociedad, porque si bien es verdad, hay un grupo mayoritario de familiares de secuestrados que sacan comunicados y que dicen que están en contra de la nueva medida adoptada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, también hay otro grupo de familiares que dicen la única forma de traerlos a casa va a ser a través de la fuerza. Entonces también el grupo de familiares de secuestrados está dividido y está fragmentado, como también lo está parte de la sociedad israelí. Y esto es parte de lo que el grupo terrorista Hamás quiere y entendió y puede llevar adelante cuando saca los videos de los secuestrados. Sábado tras sábado los secuestrados son extorsionados desde el cautiverio y sacan videos diciendo por favor salgan a las calles a protestar, a pedir por el fin de la guerra para que podamos retornar a nuestra casa. Y evidentemente eso es una señal de debilidad de Hamás. Cada vez que Hamás se ve acorralado es cuando los secuestrados salen en videos a pedir que la guerra se termine, que la presión militar no va a lograr su gran objetivo. También hay que aclarar algo. El gobierno de Benjamín Netanyahu, la coalición de Netanyahu, de sostenerse en el gobierno, el año que viene tiene que ir a elecciones como cualquier democracia. Y esto hasta ahora no está en tela de juicio que vayan a suspenderse las elecciones. Muchos también creen que desde el gobierno de Estados Unidos se está ejerciendo una presión para que la guerra culmine con el objetivo israelí, con los dos grandes objetivos, que es la vuelta de nuevo de los secuestrados a sus hogares y el fin de la capacidad de Hamás de seguir gobernando la propia franja de Gaza. Entonces, si durante ya 19 meses, si no me falla el cálculo, se vino llevando adelante negociaciones que liberaron a casi un 80% de los secuestrados, la paradoja que hay que ver ahora es cómo se libera a los 59 restantes. Bueno, desde el lado israelí la respuesta es contundente. La presión militar es lo que lleva a Hamás a negociar y nosotros queremos imponer las condiciones de la negociación para que los 59 secuestrados puedan retornar a su casa. Marcos, ¿qué piensa usted de esta situación de presión que enfrenta Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel? Por un lado, pues claramente el rechazo y los cuestionamientos del grupo terrorista Hamas, pero también de un sector de los familiares de los secuestrados. ¿Está el gobierno de Netanyahu priorizando el control territorial sobre la liberación de los cautivos, tal y como lo afirma este sector? Hay que entender una cosa y solo una. El destino de los rehenes depende de Hamás. Cuando ellos cínicamente dicen que si va a seguir la operación militar se pone en peligro a los rehenes, lo que están diciendo es nosotros vamos a asesinar a los rehenes como ya hicieron con varios, como hicieron con los bebés vivas que recordamos nosotros y lo tratamos en este programa hace unas semanas. Por lo tanto, el destino de los rehenes depende únicamente de Hamás. En este momento, Hamás, ¿qué tiene? Tiene 59 rehenes, no sabemos cuántos están vivos, 24, 30, y es todo lo que le queda a Hamás. Y van a ver de qué manera salvan algo manteniendo esos rehenes. Entonces hablan de otra negociación con un periodo largo en el que van a liberar unos 2 o 3 cada fin de semana con ese show grotesco que armaban. Y eso en este momento Israel quizá no está
dispuesta a aceptarlo. Israel es una sociedad democrática, además es una democracia parlamentaria. El Parlamento mismo puede mañana destituir a Netanyahu en una misión de no confianza y puede crearse otro gobierno. Por lo tanto, eso depende de la democracia israelí. Y la democracia israelí está dividida en este caso. Hay personas que consideran que una estrategia es mejor que la otra. Sin embargo, al final del día, el destino de los rehenes depende de unos asesinos sanguinarios que los tienen en túneles, quién sabe en qué situación están y que avisan que los van a matar. Eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Y esa es la dificultad que está la sociedad israelí enfrentando, ya sea el gobierno, ya sea la sociedad, ya sea los familiares de los secuestrados, que también uno entiende el dolor que están sintiendo, porque llevamos 580 días en que esos seres queridos están en túneles, en condiciones infrahumanas, y que jamás pudo haberlos liberado hace meses y la guerra se hubiera acabado. Claro, el tema es que los secuestrados o rehenes siempre se convierten en la moneda de cambio y Marcos y de todas maneras los periodistas que cubrimos conflicto en Colombia en todas estas décadas, ese es uno de los temas, vea, más dolorosos, más tristes, más delicados y más difíciles para los gobiernos, porque las familias ante la angustia de la supervivencia de sus seres queridos, pues por supuesto buscan y optan lo que sea que vuelvan rápido y por encima de cualquier otra consideración, porque lo que vale es la vida de ese hijo, de ese padre, de ese hermano. Nosotros lo vivíamos permanentemente en Colombia y yo he aquí encontrado, obviamente con las proporciones y las dimensiones diferentes de esta guerra del Medio Oriente, con lo que se vivía en esas épocas de esos secuestros masivos en Colombia, secuestros masivos de policías, de militares, secuestros masivos de políticos y ni qué hablar de los secuestros masivos de civiles. Y comenzaba la presión por parte de las FARC, del ELN, estas organizaciones criminales, de los intercambios. Entonces los familiares hacían parte también de ese juego con esa presión, por supuesto, el familiar buscando salvar la vida de esa persona que tanto adora y ama. Y obviamente estas organizaciones criminales haciendo uso de una forma descarnada de ellos, exigían entonces que soltaran a todos los guerrilleros y terroristas detenidos a cambio de los familiares. Es decir, es uno de los temas de verdad más tristes, dolorosos, difíciles, porque está en juego esas vidas, pero también está en juego la supervivencia de una sociedad completa. No es fácil, es muy difícil y esas decisiones son muy difíciles. Cuando volvamos, les estaremos entregando a ustedes el argumento que dio Netanyahu para defender la continuación de la guerra en la Franja de Gaza, para que también lo analicemos desde el punto de vista que tengan ustedes. Ya regresamos. Ignacio Montes de Oca, otra de las propuestas que también fue planteada, o por lo menos de la noticia que trascendió hoy, tenía que ver también con la forma como se entrega esa ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Se habló inclusive que fuese controlada por privados, por empresas estadounidenses. Me gustaría saber de su perspectiva qué significaría esto para los gazatíes. ¿Esto es viable o qué impacto tendría al interior de la Franja de Gaza? A ver, la situación en sí es que Israel lo que propone es un control militar, la participación de una ONG estadounidense a designar y que sería la encargada de distribuir o de administrar la ayuda humanitaria que llegaría para evitar que sea ayuda militar y que llegue a grupos terroristas. No solamente de Hamas, sino que también hay otros grupos como la Yihad Islámica. Esto se haría bajo una observación militar israelí y se distribuiría en zonas que serían reservadas para los gazatíes, estableciendo buffers o colchones o zonas deshabitadas para evitar otro 7 de octubre. ¿Qué significa esto? Que Israel se haría cargo absoluto de todo lo que entra y sale de Gaza y que desechó, por ejemplo, la presencia de la ONU o de la UNRWA, que tuvo un rol extremadamente polémico porque fue uno de los grupos de las organizaciones que permitió que la ayuda humanitaria se convirtiera en túneles que hoy son el sitio en donde los terroristas tienen algunos de los rehenes. Entonces, lo que propone en sí Israel es un control absoluto de lo que suceda en Gaza y luego habremos de ver si hay como dijimos, una ocupación, una presencia o si esa presencia es temporaria. Lo que sí
es que todo lo que ocurrió, la masacre del 7 de octubre, ha cambiado las reglas del juego y esta vez Israel no va a dejar que Gaza se convierta otra vez en un nido de terroristas ni que Hamás u otros grupos vuelvan a dominar esa zona. Pero como todo tiene versiones, ahora es la ONU y sobre todo en la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios lo que dicen es que ya no hay ayuda para distribuir en Gaza, luego de más de 2 meses de bloqueo de Israel a ese ingreso de suministros. Pero fíjense las versiones. Ilan, hablábamos de esas protestas incluso de los palestinos que decían que eso se lo apoderaba Hamás, que eso no les llegaba a ellos. Sin embargo, la ONU insiste en que la culpa es de Israel por no enviarla. Entonces, al final, ¿cómo poder explicar esta situación? Porque al final los afectados son los palestinos, pero tampoco nadie tiene claridad de todo lo que hace Hamás con esa ayuda humanitaria, y como que también el mundo no quiere como hablar mucho de eso. Bueno, eso es lo que pasa justamente. La ONU, la misma ONU cuyos miembros de la UNRWA participaron activamente del 7 de octubre con Hamás, la misma ONU que critica a Israel cuando nunca vieron los túneles que estaban por debajo de sus escuelas, la misma ONU que jamás dijo nada respecto a los secuestrados que estuvieron en edificios de la UNRWA en la Franja de Gaza. Me parece que deberíamos ser un poco serios. Cuando se hablaba hace semanas atrás de desabastecimiento, que no había más nafta en la Franja de Gaza, resulta que salieron varios camiones de dependencias de la UNRWA hacia depósitos que manejaba Hamás. Una total convivencia entre la ONU y su principal organismo en la Franja de Gaza, que es la UNRWA, con el grupo terrorista Hamás. Y lamento que Antonio Guterres no haya podido ver esta realidad que quedó al desnudo frente a las cámaras y que deciden ignorar a viva voz. Es impresionante la cantidad de coincidencias que hay entre el manejo de Hamás en la Franja de Gaza y los miembros de la UNRWA que se callaron la boca y que fueron cómplices. Cuando salen a protestar, como lo hicieron en las últimas semanas, varios ciudadanos en la Franja de Gaza, desde el norte en Beit Lahia hacia el sur, pasando por las diferentes ciudades, por Gaza City en el medio, y salían a decir claramente en árabe que Hamás tenía que irse, barra Hamás, decían, Hamás tiene que irse. Hamás lo único que hizo fue agarrar a los líderes de las protestas, torturarlos y asesinarlos y mostrarle a todo aquel que se animaba a ir en contra de su relato que era capaz de hacer. Y es más, esta semana cuando la gente empezó a saquear diferentes posiciones donde Hamás guarda comida y donde la UNRWA guarda comida, lo que hizo Hamás fue reprimir brutalmente. Estamos viendo frente a las cámaras a viva voz una convivencia entre el terrorismo y la Organización de las Naciones Unidas con sus diferentes organizaciones que trabajan dentro de la Franja de Gaza, y el mundo no fue capaz de hacer algo. Por eso la propuesta israelí es quitarle el poder de la ayuda humanitaria a Hamás, que no la pueda distribuir más y que sean privados, en este caso en los que se pueden confiar como son los norteamericanos, para que puedan distribuir los alimentos y también la medicación a los ciudadanos gazatíes de forma segura para restarle poder en el campo a Hamás. El exsecretario de Estado, Anthony Blinken, había dicho Hamás rápidamente había vuelto a tener 14.000 combatientes para enfrentarse a Israel. La realidad es que esos 14.000 combatientes nuevos que se habían alistado en Hamás eran personas necesitadas de alimento, a los cuales Hamás le dijo: si querés alimento, sumate a nuestras filas. Si se corta la intermediación de Hamás, entonces Hamás pierde el poder. Y eso es también parte de lo que vamos a ver en estos días y lo que vamos a ver próximamente con más firmeza. Sí, lo trágico de todo esto es que hay un pueblo que sigue sufriendo, o dos que siguen sufriendo porque Israel bajo amenaza permanente, y un pueblo que también sufre la guerra, sufre el desastre de la guerra, el hambre de la guerra, y sufre ese control permanente de Hamás, incluso para el reclutamiento, el adoctrinamiento. Es decir, es un círculo vicioso. Señores, muchísimas gracias. Queremos seguir hablando con ustedes, pero en televisión todo tiene un límite. Es la decisión de Hamás. Gracias. Es la decisión de Hamás la de castigar al pueblo, y hay que aclararlo. Ilan Busni, muchísimas gracias. A Marcos Pequel, a Ignacio Montes de Oca, todos ustedes son muy, muy gentiles.
El tema continuará, así que los volveremos a llamar en la ocasión que lo volvamos a tocar. Mil y mil gracias, porque además queda pendiente la cobertura, por supuesto, lo que sucede de ese viaje que va a hacer Donald Trump al Oriente Medio, a ver de ahí que se desprende también como luz para ver cómo se resuelve un conflicto que necesita resolverse. Ya esto no aguanta más muertes, más vidas en riesgo, más rehenes sin poder resolver su situación, por supuesto. Muchísimas gracias, señores. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Jefferson, muy buenas noches, gracias. Claudia, una feliz noche para ti y por supuesto para todos nuestros televidentes.